La educación en la Edad Media. Contexto histórico. La Edad Media es el periodo comprendido entre el final de la Antigüedad y la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo y alcanza hasta el comienzo de la Edad Moderna con la caída de Constantinopla en 1453. Por lo tanto, se ubica entre el siglo V al XV. La sociedad de la Edad Media estaba conformada por tres grupos sociales: la nobleza, el clero y el campesinado. La nobleza estaba constituida mayoritariamente por los dueños de la tierra. Dentro de la nobleza había diferentes rangos. Los más importantes eran los magnates, los nobles y los caballeros. Dentro del clero estaba el alto clero, conformado por cardenales y obispos, el clero medio conformado por abades y abadesas, y el clero bajo conformado por curas, frailes y monjes. El campesinado eran los menos privilegiados y conformaban la mayor parte de la población. Pensamiento medieval. El teocentrismo es una corriente de pensamiento que supone que Dios es el centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades humanas. Fue la corriente de pensamiento imperante en la Edad Media. En el teocentrismo se vislumbran dos etapas, las del siglo V hasta el VIII, etapa influida por la patrística cristiana y la herencia clásica, donde se transmiten el cristianismo de los padres de la Iglesia. Se dan los dogmas cristianos, su defensa ante otras religiones y la iniciación a la humanidad en la verdad de Cristo, la única posible. En este periodo se destaca San Agustín y la que transcurre en el siglo VIII al XV, que con ese pensamiento cristiano culmina en la escolástica, corriente biológico-filosófica dominante en el pensamiento medieval. Se basó en la combinación entre fe y razón. En cualquier caso, siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. Que el hombre medieval alcance a entender que la razón ayuda a la fe y que la fe expande los límites de la razón humana. Que existe una sola verdad revelada por Dios que puede ser alcanzada por la razón humana. Entiende para que puedas creer, creer para que puedas entender. San Agustín es un santo, padre y doctor de la Iglesia Católica, el doctor de la gracia. Fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. La filosofía entera de San Agustín es una filosofía educativa: dudar y resolver las dudas, iluminar la fe con la razón y la razón con la fe, haciendo hablar al que San Agustín llama el maestro interior, es decir, la verdad misma que es Dios. Es ya un proceso de formación humana y por lo tanto de educación en el significado más amplio y profundo del término. En la educación, en este sentido, el verdadero y único maestro es la verdad, o sea, Dios en la persona de su verbo, es decir, Cristo. Santo Tomás es considerado el patrón de las escuelas católicas y de la educación. Señaló las cualidades del maestro cristiano y la prioridad de la dimensión psicológica de la enseñanza y la participación del educando en su formación. Santo Tomás concibe la educación moral como obra esencialmente disciplinadora de las disposiciones prácticas. La educación en la Edad Media. La educación en la Edad Media se puede clasificar en dos periodos. El primero de ellos, que se ubica entre el siglo V al XI, conocido como educación de la formación frontal, y el segundo periodo se desarrolló entre el siglo XI y el XIV, y se le conoce como educación en el apogeo del feudalismo. La educación de la formación feudal.
Comienza con las invasiones bárbaras en Occidente y la concentración de la propiedad en manos de los señores feudales, cuando la iglesia modesta y pobre se convierte en iglesia poderosa económica y socialmente, administró con poder y mantuvo hegemonía política, ideológica y cultural. Con la destrucción del Imperio Romano por los bárbaros, comenzó la destrucción de la cultura greco-romana y su educación. Los bárbaros sustituyen la educación clásica por la educación guerrera. Carlos Magno fue el primero que conectó su periodo a la cultura y a la educación. Combinó lo clásico, volvió la educación greco-romana entonces abandonada. Lo cristiana satisfizo la importancia que la iglesia alcanzó e incorporó el principio guerrero de los bárbaros. Carlos Magno quiso reorganizar el sistema educativo y su legislación. Asumió que la formación profesional del sacerdocio y el pueblo, haciendo obligatorio el envío de los hijos a la escuela. De la educación clásica a la educación cristiana. Cuando las invasiones bárbaras se agotaron, la iglesia mantuvo una preocupación permanente para que su clero supiera al menos las primeras letras. La educación cristiana traía consigo nuevos valores hasta entonces poco conocidos. La seriedad con que sus representantes seguían su vida al cristianismo, lo cual supo hacer comprensibles sus principios y hacerlos compatibles con la vida cotidiana. El uso del método catequético, la creación de escuelas catecúmenas y catequistas, la igualdad de oportunidades educativas para toda clase social, todo género y toda edad, y la continua preocupación por hacer teoría de la educación cristiana. Las escuelas que fundó la Iglesia. Surgieron las escuelas religiosas, las episcopales en las ciudades y los monásticas o cenobitas en el campo. La educación episcopal era dirigida por el clero secular y se impartía a los miembros de la Iglesia que decidían ingresar al sacerdocio. Los cenobitas rechazaron en general la cultura clásica. La educación era para toda persona y fue atendida por el clero regular. Su objetivo principal era la perfección cristiana, que pedía orden, comunidad, liturgia y penitencia. Los monasterios tenían escuelas internas para niños cuyos padres los consagraban a Dios y los mantenían en monasterio durante toda su vida. Y para novicios, niños que estaban a punto de ser aceptados como monjes. También había escuelas externas para niños que querían educarse. Y una de las contribuciones más significativas de estas escuelas fue el aparecimiento del quadrivium, que se dedicaría a enseñar aritmética, música, geometría y astronomía. El trivium, que debería ser enseñado en el siguiente orden: gramática, dialéctica, retórica, y el trivium era la elocuencia, y el quadrivium la filosofía. Con el ascenso y consolidación del feudalismo, se consolidaron estratos sociales. Se dio la conquista de nuevos territorios, el desarrollo demográfico y el surgimiento de la caballería. Educación gremial. Se constituye a finales de la Edad Media. Era una educación dirigida a los hijos de agremiados, con orientación industrial y comercial. Aquí se educaba para el oficio a través de la práctica. Educación caballeresca. Su objetivo era criar caballeros expertos en las armas, que protegieran a los débiles, fieles a Dios y a la Iglesia, a su señor, a su dama, virtuosos y sin miedo. El caballero debía tener 7 perfecciones, que eran cabalgar, versificar, jugar ajedrez, luchar, tirar al arco, cazar y nadar. Y otra educación caballeresca se define de la siguiente manera: de los 7 hasta los 13 años, el niño pasaba a la rutina de un caballero. Educación cortesana. El segundo de los 14 a los 20. En este periodo se hace escudero y el último, el tercero, a los 21 años, se ordenará caballero. Gracias.